Bom, Tudo bem. deve ver. Portos também está aí. Creio que só nos falta a Alexia, aí está. Olá, Alexia. Creio que estamos todos. Então, se podemos começar, quase pontualmente. Eh, Muito obrigado por ter encontrado uma forma de participar das reuniões no meio da Copa do Mundo, no meio de férias. Sei que é difícil para todo mundo o período. E aviso a todos que estamos tendo interpretação em espanhol e inglês. Hoje não temos ninguém, eu acho que fale inglês. A pedidos, eu vou falar em espanhol porque os estudos que estamos fazendo indicam que a tradução ela acaba ficando mais fácil do espanhol para o português. Se não estiver funcionando bem, vocês me avisem que a gente tenta o inverso. Vamos fazer um experimento aqui até achar a melhor solução. Assim que eu mudo para o espanhol. Mas eu ia pedir a Alice se ela poderia apresentar a apresentação em português, o que nós temos em português, porque aí a gente agrada a todos. Sim, então se cambio para o espanhol. Queria saludar-lhes a todos e comentar-lhes que muitas graças por poder acomodar com este câmbio que hicimos de última hora de la fecha de la reunião. E sabes muito bem que estamos aí com todos esses eventos de Copa do Mundo, assim que se quedou muito cerca da plenária de manhã. Sin embargo, era muy importante hacer esa reunión antes de la plenaria para que que el comité ejecutivo tenga una posición, una validación por las propuestas que tenemos para presentarles y que, si ustedes se ponen de acuerdo, presentamos mañana en la plenaria, así como algunas decisiones que tenemos que tomar acá a nivel del comité. Así que le pido a Ale, por favor, que pase la próxima lâmina, por favor. Esa sería la pauta de hoy, la pauta que proponemos para hoy, la agenda, que sería presentarles un poco cómo estamos en términos del diagnóstico institucional, tanto a retroalimentación de la encuesta que hicimos después de la plenaria, como también practicar sobre cómo se dará el ejercicio, o sea, cómo se dará la implementación, eh, que agora estamos recém encerrando a fase piloto e estamos listos para começar a implementação para todos os demais. Em seguida, trabalharíamos também, que teria algumas notícias importantes sobre a reunião anual em Lima este ano, ah, e outros temas, entre eles alguns cambios que teremos que fazer no comitê executivo, que necessitamos aprovar hoje. E, por fim, uma proposta que teríamos de fazer uma assembleia de governadores de Redeca, que seria uma reunião que involucraria a alta direção de los bancos que fazem parte da Redeca. Assim que estes seriam os temas que teríamos para hoje. Eh, Evidentemente, sempre teremos um item para outros que temas que vocês, por acaso, podem ter ou queiram compartilhar notícias ou comunicações importantes. Então, teríamos como o último ponto de nossa agenda de hoje. Se não há nenhum comentário sobre essa agenda, creio que poderíamos começar já. E pido-lhes que, por favor, levantem as mãos e intervenham na hora que necessitem. Bueno, ahora lo quería, lo quería invitar a nuestros colegas de Clear Lake que tienen empujado mucho nuestro trabajo, así como Clear Lab, en términos de diagnóstico, para que nos presenten como estamos, empezando por la retroalimentación
con la encuesta que hicimos pós-plenária. Sí, bueno, hola a todos y todas. Antes de presentarle brevemente la respuesta de la postplenaria, queríamos agradecerles a todos por su participación en esta encuesta. Entendemos que esto implica tiempo y coordinación, pero su respuesta es muy importante para nosotros porque nos permiten ajustar un plan de implementación del autodiagnóstico que responda a las condiciones reales y particulares de cada institución. En total, recibimos 23 respuestas y si bien había bastante heterogeneidad en la respuesta, habían hartas coincidencias en ciertos aspectos. Por ejemplo, uno de los aspectos más relevantes es que las 23 instituciones manifestaron un interés por participar en una sesión de preguntas perdón, una sesión de preguntas y respuestas con las instituciones que ya participaron en el piloto. Así que ahí también agradecemos también su disposición a participar en esta sesión y también podemos ver acá que 21 instituciones señalaron que la mejor ventana o periodo para la implementación del autodiagnóstico sería entre agosto y septiembre. Ahí hay una coincidencia también de cuáles son los meses que más les facilita la implementación. También en relación a la autorización de uso de inteligencia artificial, hay 14 instituciones que indican que ya cuentan con autorización y 5 todavía están definiendo sus criterios. Esto también nos ayuda bastante para saber cómo lo podemos ayudar en el proceso. Entendemos que puede ser un proceso un poquito que se puede facilitar y que se puede ser más llevadero con el uso de la inteligencia artificial. Eh, si pueden pasar las próximas slides, por favor. Ya. Bueno, obviamente la encuesta postplenaria tenía distintos ítems que nosotros les vamos a hacer llegar a cada uno de ustedes un plan de implementación, así que no lo vamos a abordar tan detalladamente cuáles fueron esas respuestas, pero a partir de esta proceso y de esta encuesta, nosotros pudimos identificar 5 definiciones principales para organizar la implementación. Bueno, como les mencioné, vamos a realizar una sesión de pregunta y respuesta con las instituciones que participan en el piloto y en el fondo acá la idea es que ellos puedan identificar cuáles fueron sus aprendizajes y cuáles fueron sus principales limitantes y resolver dudas frecuentes. Eso lo vamos a ver mañana en la sesión que compartamos todos los bancos. Y también ya contamos entonces con un calendario claro de implementación, considerando todas las fechas que ustedes nos indicaron de cuándo les acomodaba participar en este proceso. También vamos a, la tercera identificación es definir un modelo de soporte que permita también acompañar a las instituciones durante el proceso. Esta va a ser especializado, individualizado para cada institución. La cuarta también es preparar cartas o comunicaciones formales que facilite la coordinación interna dentro de cada institución. Esto también fue un proceso de aprendizaje que tuvimos del piloto que necesitan ustedes contar con un respaldo institucional de Redeca para facilitar las comunicaciones dentro de cada institución. Y finalmente vamos a precisar cómo será la participación de instituciones que no son instituciones financieras de desarrollo para que el proceso sea claro y consistente también con todos los actores involucrados. Así que todas esas definiciones las logramos gracias a su respuesta, así que muchas gracias nuevamente por su tiempo y su inversión. Eso. Sí, bueno, muchas gracias a Pauli. Así que mañana en la plenaria vamos a pedir a los cuatro bancos pilotos que nos pase un poco las lecciones, enseñanzas y aprendizaje que tuvieron durante la implementación
del pilotaje para justamente con eso ayudar a todos, ¿no? Entonces, básicamente, lo vamos a responder a tres preguntas. ¿Cuáles fueron los factores que facilitaron la participación en el piloto? Los factores que dificultaron, ¿no? La implementación, los grandes desafíos y las recomendaciones que tienen para un banco que está recién empezando el proceso. Estamos muy contentos porque conseguimos concluir lo que planteábamos al principio. La participación de ellos fue muy intensa y todo salió muy bien. Entonces, tenemos certeza que lo mismo va a pasar con los demás. Ahora, creemos que estas pequeñas enseñanzas y lecciones serán de mucha utilidad. Así que la próxima, por favor. Así que debido a Juan Pablo que nos pase un poco a ver cómo José, imaginamos que sería este calendario. José Claudio, muchísimas gracias. También muchísimas gracias a todos y a todas por esta posibilidad de participar en esta instancia. Como bien decía Pauli, parte del objetivo del piloto era obviamente poder aprender, poder comprender las circunstancias de cada una de las instituciones y por eso también la consulta que se realizó. A partir de esa consulta, de esa encuesta, donde se sondeaba la disponibilidad o la preferencia de cada una de las instituciones integrantes de Redeca para participar, ¿sí? de la aplicación del autodiagnóstico, se llegó a esta distribución que ustedes ven ahí en pantalla, que es un poco lo que queremos transmitir también, esa distribución de instituciones en donde podemos apreciar tres olas o tres momentos, ¿sí? de incorporación de cada uno de los bancos al inicio de la eh, aplicación del autodiagnóstico, ¿no? Entonces, una primera oleada con dos instituciones, que es en julio, ¿no? Ya estamos transitando ese momento, un segundo en agosto y un tercero en septiembre. Cada uno de estos momentos tiene que ver con justamente las posibilidades de esas instituciones. Quizás nos hubiese gustado que fuera un poco antes esa distribución, pero reitero que esto se hizo en función de la disponibilidad de cada una de ellas y buscando también acompasar los tiempos, ¿sí? del autodiagnóstico, porque el autodiagnóstico, como ustedes bien saben, y si no vamos a reafirmarlo, se realiza con un equipo implementador, con una serie de fases y un equipo implementador, ¿sí? que va a estar trabajando con cada una de estas instituciones. Eso es lo que vamos a ver en la próxima slide. Si podemos avanzar. Entonces, en cada uno de esos momentos, esos tres momentos de inicio, vamos a empezar a implementar, a llevar adelante esas cinco fases que figuran ahí. Cada una de esas fases está pensada para secuenciar el autodiagnóstico de manera de hacer un mejor aprovechamiento del tiempo y de los recursos de información existentes. Como ustedes verán en la parte izquierda de la pantalla, en cada una de esas cinco fases, en la primera se hace mucho hincapié en recolectar la información existente y el mapeo de actores, para que no se nos escape ninguna información relevante. En una segunda etapa se hace sí, un primer llenado del cuestionario, ¿sí? A efectos de poder ya ir dando respuesta, ¿sí? a las preguntas que el instrumento plantea en función de las tres grandes dimensiones de análisis. Posteriormente, en la tercera etapa, se identifican las lagunas de información y obviamente también se recoge esa información, ¿sí? A partir de lo que va a ser un trabajo intensivo tanto de encuestas como también de uso de IA, que ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Y esto nos va a permitir alcanzar la cuarta y quinta etapa en donde se finalizará con la caracterización, el relevamiento, en este caso la completitud del cuestionario y se va a poder tener ya un panorama claro en términos de dónde están, sí, tanto los puntos fuertes como las oportunidades de mejora, y es por eso que va a haber un perfilamiento del banco, ¿sí? Y a su vez también un plan de acción. Porque todo esto, el autodiagnóstico se hace justamente para el desarrollo, sí, de capacidades. ¿Quién va a realizar esto? Bueno, como ustedes verán en la parte derecha de la pantalla,
hay un equipo de cuatro personas, ¿sí? De cuatro perfiles, perdón. Cada uno de esos perfiles aporta, ¿sí? Un conocimiento, yo diría, especializado. Cada uno aporta estos equipos multidisciplinarios. Lo que buscan justamente es llevar adelante el autodiagnóstico, realizar, ¿sí? Trabajando con los equipos de cada uno de los bancos y cada uno de esos perfiles aportará una expertise, aportará un rol, ¿sí? Para poder hacer un autodiagnóstico lo más sólido posible. Habrá, sí, un líder de equipo, sí, que de alguna forma también llevará un poco una visión general del proceso y profundizará en análisis cualitativo. Luego, especialistas de IA que ofrecerán a partir del uso en la medida de lo posible y en el caso que la institución así lo permita, ¿sí? Herramientas de IA que ayuden también a completar, ¿sí? Este perfilamiento institucional, ¿no? Y a su vez tendremos, ¿sí? Una coordinación del acompañamiento, donde también, ¿sí? Vamos a poder tener ellos irán mirando si efectivamente la información se está alcanzando en los términos que estaban disponibles, si el trabajo está avanzando acorde a lo establecido. Y un último perfil, que es el perfil más de garantía de calidad, que lo que apunta justamente es a asegurarnos de que cada uno de estos autodiagnósticos contarán con la rigurosidad, la solidez técnica, ¿sí? De manera de que sean realmente una buena visión de dónde partimos y hacia dónde vamos en el fortalecimiento, ¿sí? De las capacidades institucionales, particularmente en lo que hace monitoreo y evaluación. Esto, ¿qué es lo que nos va o justamente a permitir? Bueno, nos va a permitir a llegar, sí, lo mejor posible, yo diría, a Lima, justamente con, sí, la mayor la mayor cantidad de estos perfiles elaborados y estos planes de acciones y sobre todo esta visión sectorial, sí, sobre lo que está pasando en la banca del desarrollo en América Latina, sí, sólidos. A su vez, todo este plan, y esto me parece que es importante, estas cinco fases se van a adecuar, obviamente, también a las características de las instituciones. Y eso es algo que hemos aprendido también en el pilotaje, y es que no todas las instituciones están en una misma, yo diría, punto de partida, no todas están en una misma situación inicial. Como vemos ahora en la próxima slide, nos hemos dado cuenta, sí, que hay algunas características de los procesos de trabajo que se van a llevar adelante, sí, que tienen que dar cuenta de estas características, tienen que dar cuenta de estos puntos de partidas iniciales. Y hay dos condiciones que nos parecen fundamentales. Una, sí, obviamente es el nivel quizás de maduración de cada una de las instituciones, sí, en términos de MIE, términos de monitoreo y evaluación. Y otro de los criterios es la posibilidad o el acceso a la utilización de IA. Sí, como ustedes ven, ahí en la pantalla, la combinación de estas dos condiciones nos ofrecen, sí, condiciones de trabajo o oportunidades de trabajo diferentes, ¿eh? Que requieren, obviamente, también del punto de vista del equipo implementador del autodiagnóstico, que requieren ajustarse, adecuar, sí, el tipo de actividades y las miradas que se hacen. Como ven ahí en pantalla, tenemos, si ustedes quieren, las condiciones más favorables o que dan más oportunidades, que serían la que podemos ver en la parte superior derecha, en donde hay sistemas de MI que pueden estar consolidados y a su vez con un acceso habilitado a inteligencia artificial. En estos casos, sí, el cuadro, ¿no? El trabajo que se va a hacer desde el equipo se va a hacer tomando en cuenta estas referencias. Por otra parte, habrá otros casos en donde el sistema IMI esté menos consolidado y el acceso a la inteligencia artificial sea más limitado, que en esos casos también las posibilidades de trabajo se van a adaptar a esas características, en términos tanto de lo que es la búsqueda de información como el análisis, como la profundización. A partir de estas situaciones es que vamos a poder llegar a un plan de trabajo a la medida de cada una de las instituciones, ¿sí? Se va a posicionar cada institución de esas que veíamos en la primera slide se va a ubicar dentro de este universo y a partir de ahí se va a elaborar un plan de trabajo a la medida de la institución. Y eso es lo que nos va a permitir, sí, llegar a buenos resultados. Tengo la voz así claramente, no por el fútbol, porque Uruguay quedó muy tempranamente eliminado del Mundial. Sí, claramente tengo la voz así porque ando con un poquito de afonía, pero ya estamos volviendo, volviendo a rueda. Así que
Nada, esto queríamos aprovechar a compartir y a transmitirles, sobre todas las cosas, a transmitirles que todo este plan de trabajo que ustedes están viendo está acorde a las posibilidades que aseguren cumplir, tratar de llegar lo mejor posible en base a las condiciones iniciales de cada institución, pero también siendo muy rigurosos y siendo técnicamente muy robustos al momento de plantear los avances. Por ahí lo que queríamos compartir con respecto a esto. José Claudio, vuelve la palabra a ti. Muchas gracias, Juan. Mi voz está un poco mejor. Ahora no debería, ¿no? Mas les comento que un aspecto que aprendemos também en el piloto y también por estarmos muy, acompañando muy cerca a todos los socios en día a día de las actividades de la red, es que en muchas instituciones o estamos en hay momentos de transición, hay momentos de cambio de dirección, hay diversos factores que indican la necesidad de que acerquemos de la alta dirección, de la liderança de essas instituições para formalizar a participação de los bancos em este autodiagnóstico. Formalizar e engachar, ¿no? La autodireção e, por consequência, seus funcionários validar e suportar o ponto focal com nós outros para que esse trabalho salga bem. Então, não é importante decir que las propuestas que tenemos acá para contemplar esta necesidad no son obligatorias, o sea, es una son opciones que lo ponemos a la mesa para que, de acuerdo con la necesidad de cada uno, nosotros podamos hacerlo. Por ejemplo, creemos que una carta, una formal, por parte de OVE, BID, para la autodirección de los bancos, explicándoles lo que el propósito del diagnóstico, cuáles son los objetivos de esta actividad y lo que nosotros necesitaríamos para que se pueda se diera seguimiento a eso, incluso tranquilizando a todos sobre los temas de confidencialidad, de seguridad de las informaciones. Eso podría ser una opción. Y una otra opción, que también es complementaria, que nosotros incluso podemos hacer una reunión con la alta dirección de los bancos para, además de la carta, explicarles el proceso, validar el enlace que va a participar de este proceso. Entonces son opciones que nosotros vamos a preguntar a todos los socios. Después, más adelante, lo vamos a contactar a cada una de las instituciones para identificar cuáles son las instituciones que necesitan de este tipo de apoyo y si además creen que es importante hacer esta reunión inaugural. El próximo, por favor. Bueno, un tema que era mencionado por Paulina, que hacen parte de la red. Básicamente, tres socios são muito importantes, são muito estratégicos para nós outros, mas não são instituições financeiras de desenvolvimento. Ou seja, são instituições que têm um rol mais associativo, têm um poder de representação, de aglomeração, influenciar, né, em los temas que são importantes para todos os bancos de desenvolvimento em seus governos. E ellas específicamente sabemos que a LIT lo hace en ámbito regional y a BDE y CNI lo hacen en ámbito nacional de Brasil. Entonces, para estas instituciones, nosotros no estamos realizando el diagnóstico tal cual vamos a hacer para los demás, porque no sería mucho sentido, ¿no? Entonces, ellos van a tener una participación diferenciada, o sea, van a dar seguimento à parte que se refere a fortalecimento dos seus setores de investigação, porque querem avançar, querem fortalecer suas capacidades de investigação e influência na sociedade, e também vão aportar no que se refere à identificação de los temas setoriais, porque tem muita investigação em esses segmentos e pode nos apoiar nesse quadro mais general que vamos fazer como um dos produtos do diagnóstico, não? Que é um diagnóstico de toda a banca de desenvolvimento.
que nosotros tenemos involucrados. Entonces, eso que quería comentar con ustedes, que para que sepan exactamente como cada uno va a estar involucrado en el proceso. Antes que dê seguimento, lo veo que Leonor ya está ahí con las manos levantadas. Por favor. Muchas gracias, José Claudio. Buenas tardes a todos. Sí, con respecto a las instituciones que no son instituciones financieras que estábamos viendo ahora, mi consulta es respecto a Corfo, si no debiera estar también como en una clasificación como esa, porque nosotros no somos, o como ustedes saben, como no somos un banco de desarrollo, sino una agencia de desarrollo con subsidios y financiamiento de instituciones financieras, como una banca de segundo piso en algunos casos, y subsidios para innovación, emprendimiento y otros. Leonor, muy buena pregunta y le agradezco mucho. Es decir, que buscamos en este ejercicio y también en Redeca buscar lo que más nos unifica, ¿no? O sea, hacerlo de una forma más eh, larga posible. Entonces, ahí se va a ver que en Redeca existen superintendencias, que también no son bancos, mas que suministran recursos para el desarrollo de algunas regiones de Brasil. Entonces, ahí tenemos o caso de Sudán, que o Riene está acá presente, hace parte do comitê executivo, Sudene. Teremos instituições que também não são exatamente bancos, mas têm programas que apoiam a pequenas e médias empresas, como o caso de Sebrae, que também tem garantias. Assim, temos bancos de segundo piso, como o caso de BNDES, por exemplo, em Brasília. E Corfo, que é uma mescla entre BNDES, um banco de segundo piso, e uma agência de inovação, assim como o FINEP, que também é uma agência de inovação que também promove inovação por meio de subsídios e recursos eh, governamentais não reembolsáveis. Então, se por alguma forma, todas essas instituições manejam recursos financeiros subsidiados do governo e implementam esses programas. Por sua vez, ali a BDSI não implementa nenhum tipo de programa, nem suministra nenhum tipo de recursos financeiros governamentais. Ou seja, tem um rol de investigação, de como decimos em inglês, convening power, y este es lo que los unifica en una categoría distinta de los demás, que a pesar de sus diferencias y diferentes perfiles, tienen en común el hecho de recibir recursos financieros gubernamentales, subsidiados e implementar el programa, sea el primer, el segundo piso o gerenciar recursos financeiros. Isso vai quedar aún mais sobressaiado ao final deste diagnóstico setorial. Vamos atender esses diferentes perfis e creio que isto vai ser é uma das riquezas da rede, não? E que também traz, digamos, desafios, não? Para que tenhamos formas de atender a todos de forma com suas características diferentes. Eu creio que Marta também está com as mãos levantadas, por favor. Sí, gracias, José Claudio. Súper buena pregunta, Leo. Como decía José Claudio, solo quería como destacar que efectivamente estas tres instituciones son más bien como instituciones que agrupan como el trabajo de otras y que por lo tanto el autodiagnóstico no hacía mucho sentido. Pero en el caso de Corfo, si bien no es exactamente un banco de desarrollo, hace las veces igual. Muchas actividades están como son de banco de desarrollo, por lo tanto, pensando en el instrumento de autodiagnóstico, les va a quedar súper bien. O sea, se les puede aplicar y van a poder responder la gran mayoría de las preguntas. Yo creo que vale la pena, sí, cuando construyamos el perfil de Corfo, hacer la salvedad en el fondo de que no es exactamente un banco de desarrollo, pero yo creo que el ejercicio del autodiagnóstico les queda igual de bien que algo al resto del banco y les va a ser como también de mucha utilidad. Así que creo que si bien vamos a hacer esa salvedad como en la ficha y lo vamos a tomar en cuenta para el análisis, pero no están en esta categoría y más bien están en la categoría con los otros bancos de la red. Perfecto, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Leonor, muchas gracias, Marta. Así que
com isso cerraríamos a parte referente ao que teríamos hoje para o diagnóstico. E antes que vá para o próximo ponto, me gostaria de saber se existe alguma outra pergunta, alguma outra inquietude, algum outro tema que vocês queiram trazer. Não? Tudo claro? Tudo bem? Todos de acordo? Ok, perfeito. Muitas graças. Então, tão, tão pronto termine la plenária, nosotros vamos hacer entonces contactar a cada uno de ustedes para identificar las necesidades de reuniones, para ajustar la agenda individual de cada uno. Entonces, el próximo tópico, por favor. Bueno, acá traigo una noticia bomba que nosotros fuimos obligados a cambiar la fecha del encuentro anual. Como vocês se acordam, as fechas estavam programadas para 23 de outubro. Estava tudo certo, a Lídia havia nos dado de acordo, el visto bueno para isso, estávamos trabalhando com as fechas. Sin embargo, um evento extraordinário nos obrigou a cambiar a fecha. Como sabem, a diretora de OV, Maria Elisa Mota, está muito involucrada e está apoiando a Redeca de forma muito efetiva, não? E a ella, evidentemente, ele gostaria muito de participar e contribuir para o encontro anual. Sin embargo, por infelicidad nuestra, las instituciones multilaterales de desarrollo, las instituciones multilaterales de crédito del mundo, las que llamamos Multilateral Development Banks, que involucran todos los bancos de desarrollo a nivel mundial, como Banco Mundial, Banco Asiático y lo más, justamente programaron una reunión en las fechas que habíamos programado nuestro encuentro anual para definir as novas guias de avaliação para os bancos de desenvolvimento, multilaterais de desenvolvimento. E aí vão decidir, definir essas guias e ele houve como representante do Banco Interamericano de Desenvolvimento não poderia deixar de estar presente em uma reunião deste nível. Assim que, por conta de isto, nós fomos obrigados a buscar uma nova fecha. Entramos em contato com a LID, que muito amavelmente se puso de acordo em cambiar a fecha para os dias 4 e 6 de novembro, e assim que estamos comunicando a vocês de primeira mão sobre essas novas fechas e que vamos a seguir comentar-lhes os procedimentos que estamos fazendo para dar seguimento à preparação do encontro anual, tomando em conta as novas fechas. O lado bueno es que con eso ganamos más tiempo para tenermos los productos que pretendemos presentar ahí en el encuentro anual, incluso la principal actividad de nuestro este año, que es el ejercicio de diagnóstico en cada uno de los bancos. Así que, por favor, la próxima. Bueno, acá lo voy a pedir a Ale que nos, por favor, nos conte um pouco como estamos programando os temas de logística. Le comento antes de passar a palavra para Ale que, em termos de encontro anual, também juntamente com as comunicações referentes ao diagnóstico. Vamos a comunicar com vocês sobre vários temas, uns que eu vou deixar para que eu explique, mas também vamos fazer uma consulta sobre temas de agenda do encontro anual, ou seja, temas que vocês creem que seriam importantes que nós vengamos a discutir em este encontro anual, para, como sempre hacemos, lo tomemos em conta em la preparação de la agenda del encuentro anual y evidentemente compartir con todos lo más pronto posible. Así que, Ale, por favor. Creo que está Sí, en mudo. sí, acabo de fijarme, disculpen. Bueno,
Bueno, primero me presento, mi nombre es Alexandra Alegría, también soy parte del equipo de ECD y solamente para comentarles en líneas generales respecto a este formulario que les vamos a estar remitiendo muy pronto. La intención de este formulario, como se ha hecho creo en otras ediciones, es poder saber, conocer algunos detalles sobre ustedes. Uno, también temas logísticos respecto a preferencias en cuanto al tema de lugar de donde van a partir. También datos esenciales, fecha de nacimiento, pasaporte, todos aquellos datos que nos puedan facilitar a nosotros poder hacer el booking de sus pasajes, cubriendo o sea, los requerimientos que tenemos como Grupo Bit y también teniendo en cuenta las necesidades que ustedes nos puedan reportar. Justamente por ello es muy, muy importante, por favor, que puedan llenarlo a la brevedad. Sugeriría que apenas lo reciban, puedan darle una mirada. No es tan largo, pero revísenlo, revisen las fechas, revisen la información. Van a encontrar que estamos solicitando información desde pasajes y datos personales, hasta incluso alergias que también nos van a ayudar a prever, por ejemplo, el tema de menús y demás cosas que tienen que venir en el devenir del evento, ¿no? Creo que ello, y bueno, claramente el hecho de llenar este formulario, y me parece que es uno de los primeros ítems que es justamente es el poder saber y confirmar su asistencia, ¿no? El llenado de este formulario básicamente es sinónimo de que ustedes van a estar participando en nuestro evento en Lima. Entonces, solamente exhortarles a que puedan revisarlo con cuidado y nada, puedan llenarlo a la brevedad. Sí, Alexa, por favor. Gracias. Una pregunta solamente. ¿Se podrá recibir alguna carta de invitación adicional para poder participar? Eso, gracias. Perfecto, Alexia, muchas gracias y va a estar anotado como una sugerencia. Creo que había recibido la misma solicitud por parte de un otro socio nuestro, justamente esta semana. Así que me parece que y es muy importante que lo tenga comentado también, porque eso me parece que es importante. José Ah, Claudio, ¿me permites hacer por una favor. Mm, sugerencia? ¿Les parecería bien si acordamos de una vez que las instituciones que requieran una carta específica nos manden los detalles de la carta, es decir, a quién iría dirigida, los correos en copia, todos los detalles, porque son cuestiones que se ven institución a institución y requieren ciertos detalles. Entonces, ¿les parece bien si nos envían esos requerimientos? Al correo que tú consideres más pertinente? Yo sé, Claudio, al tuyo, al de Ale, al de Cantú, al mío, no lo sé. Muchas gracias, Karina. Mi sugerencia es que en este form que vamos a distribuir para todos los socios, que hay un espacio para justamente indicar a esto, que Bueno, podamos, los que necesitan esta invitación y si lo necesiten, que nos expliciten a quién debe indicar y algún otro comentario específico. Con esto podemos tener una visión general y así no traer ningún problema. Porque así es, muchas veces tenemos que adaptar para las realidades específicas, unos requieren agenda más detallada, otros basta la invitar por el nombre de la persona que va a participar, así que está muy bien, muy bien. ¿Algún ítem más sobre lo encuentro anual? Creo que Alexia, por favor. Ah, no, ah, está. Ok, perfecto. Bueno, entonces pasamos para el próximo, por favor. La próxima. Así. Bueno, es dar seguimiento con ustedes sobre nuestros cafés. Como se acuerdan en nuestra última plenaria, lo comentamos que estábamos implementando el primero café, que sería el café que va a tratar de temas de género, indicadores de género en avaliaciones, y que habíamos invitado a unas mujeres para hacer una presentación, para hacer un café por temas de la Copa do Mundo y los demás eventos, tuvimos que reprogramarlo, así que va a realizarse en la última semana de julio.
y con la brevedad del posible estarán recibiendo una invitación para este café. Entonces, eso sería un tema. Lo otro café es que también refleja la prioridad que hicimos de la encuesta en inicios de año sobre los temas de preferencia para los cafés. Y un tema que llamó la atención fue la necesidad de discutirmos sobre sistemas de monitoreo y avaliación, fortalecimiento de sistemas de avaliación, herramientas de monitoreo y avaliación. Así que estamos sugiriendo invitar a BID Invest, que es una ventanilla del BID que trabaja com temas do setor financeiro e também com temas do setor privado, para que nos presente uma ferramenta que acabaram de desenvolver, que é uma ferramenta que está disponível para ser adotada por todas as instituições financeiras de desenvolvimento, que é justamente para implementar monitoreio e avaliação. Então, creemos que é uma oportunidade para que aprendamos esta ferramenta e ver a possibilidade, aqui estamos fazendo justamente um diagnóstico de capacidades de monitoreio e avaliação sobre a pertinência de adotarlos ou inspirarnos esta ferramenta para nossos bancos. Então, isso se daria possivelmente, sendo um pouco realista dentro de los desafios e atividades que temos, possivelmente depois do encontro anual. Mas a ver se conseguimos encontrar uma fecha antes de esto. Então, sobre café, isso é o que teria por el momento. E antes que passe para o próximo tópico, queria saber se tem algum comentário ou sugerência para os cafés. Não? Ok. Então, o próximo tópico, por favor. O próximo tópico, não sei as condições, e acá queria agradecer a Karina por haver organizado este curso que sim, recém terminamos de monitoreio e avaliação, que tuvimos uma participação muito importante de todas as instituições da rede. Ah, que está comentando, não sei porque está enferma, mesmo assim está acá presente na reunião. Então, se tem condições de apresentar esta lâmina, se não, lo entendo perfeitamente e lo apresento com muito gosto. Assim que lhe pergunto. Yo sé, Claudio, podrías presentarla tú, por Claro favor. que sí, claro que sí, perfectamente. Muchas gracias por estar acá. Bueno, entonces le quería comentar con ustedes que primero agradecer y no sé que no necesariamente ustedes estuvieron haciendo esta encuesta, mas agradezcan por favor a los colegas de sus instituciones por haber dado esta retroalimentación a este curso que nos permitió identificar que basicamente, a totalidade dos participantes lo entenderam como muito valioso para o desenvolvimento profissional e lo valoraram bastante. Também, cerca de 96% se puseram favoráveis a vários itens deram, que nós perguntamos na encuesta. 100% se puseram de acordo que o conteúdo é pertinente à realidade de cada dos bancos de desenvolvimento, não apenas as pessoas como profissionais individualmente. E isto nos deu muita confiança de que é uma atividade que temos que continuar implementando em la rede. Temos que fazer muito mais, temos espaço e condições de fazer muito mais. E um tema que nos chama a atenção é justamente a necessidade que temos que desenvolver a interpretação, que aún é um desafio, porque o item mais baixo, entre esses 16 itens que nós buscamos ter retroalimentação, foi sobre o tema da interpretação que apoiamos com Interprofy, principalmente no que se refere aos canais de inglês e espanhol. Por essa razão é que estou acá falando em espanhol, para ver se com isto melhora a percepção, ou seja, da interpretação. Amanhã em la plenária, possivelmente eu vou fazer em inglês, porque o inglês foi o idioma que a inteligência artificial parece que hizo um melhor trabalho. Então, estamos buscando melhorar, estamos em reuniões pontuais com a empresa que fornece o serviço para que melhoremos. Então, isso que eu queria comentar do curso. Se há algum comentário.
Si no hay, lo pasamos para el próximo. El próximo es sobre el tema del repositorio, ¿no? Le quería comentar a ustedes que el repositorio es una demanda desde la creación de la red, o sea, que tengamos a partir de un repositorio, una plataforma de conocimiento que beneficie a todos que participan de la red. Uno de los activos, ¿no? De tener una red sería justamente tener esta plataforma. Y durante muchos años estuvimos practicando de cómo implementarlos, los desafíos, criamos un grupo de trabajo para identificación de temas, de itens prioritarios a ser parte de ese repositorio, porque teníamos un problema físico, que era el repositorio en sí, y un problema de contenido, o que poner en ese repositorio y cómo hacer esta plataforma funcionar, ¿no? Entonces, el hecho es que ya tenemos ese repositorio hoy en Moodle, ya está, todos fueron inscritos en él, mas la realidad es que, en la verdad, no está funcionando, o sea, nosotros no lo estamos utilizando, ¿no? Eh, por ejemplo, a lo largo de las 2 últimas semanas, hemos recibido informaciones importantes. Ayer mismo recibí una noticia que voy a dejar para Jorge darles después sobre la Sudán, eh, de- y son productos que están siendo producidos en algunas instituciones y que nosotros no estamos consiguiendo capturar en ese repositorio. Eh, o sea, no está habiendo, tenemos que buscar una forma de hacerlo realidad, ¿no? Entonces, eh, porque tenemos mucha cosa que nosotros ya producimos, ¿no? Sea los cafés, sea las entrevistas, sea los estudios, sea las evaluaciones, sea perfiles profesionales de nuestros colegas. Entonces, é importante que identifiquemos incentivos para que esse repositório seja utilizado. Então, como não temos respostas claras para desenvolver esse tópico importante, pensamos que quizás sería importante criar un grupo de trabajo para justamente crear alternativas y roles para que este repositorio efectivamente se transforme en una realidad, ¿no? Para toda la red. Entonces, ese era un tema que yo quería traerlo para la discusión. Sé que quizá Juan Pablo también tendría algún comentario a aportar sobre ese tema, así que no sé si Juan le gustaría hacer un comentario. Solo reafirmando la idea que planteaba José Claudio, creo que el repositorio es una gran oportunidad para Redeca, no solamente como un instrumento donde uno pueda encontrar sí, documentos de interés, sino también como una oportunidad para hacer yo diría, potente gestión de conocimiento en base a la experiencia que se va generando, ¿sí? En cada una de las instituciones, que se va generando en toda la banca del desarrollo en América Latina, justamente intentando darle un énfasis muy importante a las soluciones específicas, concretas y materiales que va generando cada una de las instituciones para hacer más y mejor monitoreo y evaluación. Me parece a mí que ahí hay una gran oportunidad que tiene Redeca por delante, porque cada una de sus instituciones es como una especie de pequeño laboratorio en donde van realmente llevando adelante dentro de sus características, sus tradiciones, sus particularidades, generando evidencia, generando estudios específicos, generando evaluaciones propias, generando sistemas de indicadores propios. Y bueno, todo eso creo que es una gran oportunidad para que este repositorio sea, como digo, más que un espacio de únicamente poner documentos, puede ser una fuente de conocimiento, sí, de experiencias que puedan realmente luego retroalimentar a toda la comunidad que integra Redeca y a cada una de las instituciones de la banca del desarrollo. Y creo que ahí está esa gran oportunidad de cómo pasar, digamos, de solamente un repositorio de Drive, cómo pasar, sí, a una fuente de experiencias y fuentes de conocimientos, en definitiva, fuentes de soluciones propias, generadas de forma auténtica por las instituciones que integran a Redeca.
Creo que ahí hay un elemento importante y entre otras cosas, con pequeñas cosas, creo que con pequeños pasos se puede hacer grandes mejoras. Por ejemplo, ayudando a reconocer ¿sí? Las instituciones que puedan alimentar ¿sí? a este repositorio. De vuelta, transformándolo de únicamente o de solamente un repositorio para que realmente se transforme en un portal de conocimiento, una plataforma de conocimiento, sí, que permita a las instituciones, sí, obtener también, yo diría, buenas ideas para solucionar los problemas concretos de M&A que tienen que enfrentar. Por ahí simplemente, José Claudio, como un alentar. Muchas gracias, Juan Pablo. No sé si alguien más del equipo gustaría de hacer algún comentario. Alexia, por favor. Sí, justo yo también pensaba que es un tema de buscar el objetivo, ¿no? Sí, creo que de las primeras conversaciones que teníamos y lo que queremos es que, digamos, si subimos un tema, lo primero que busquen o lo que encuentren en el buscador, a lo mejor nuestras autoridades, otros compañeros a los que les recomendemos la red, sea un portal donde venga Rebeca, cuáles objetivos, dónde están, cuáles son estas otras instituciones que están involucradas, ¿no? Y nos ayuden a incluso hacer crecer la red, ¿no? De otro tipo de instituciones o que se interesen también en los cursos que se están dando, ¿no? En la información que se está generando. Bueno, tendríamos que hablar de un portal y a lo mejor para hablar de un portal tendríamos que hablar de no sé si recursos, ¿no? O qué podríamos hacer para tenerlo. Y creo que, pues con base también en la experiencia, muchas de las asociaciones lo que tienen es como justo este portal general para el público y luego tienen un apartado específico para miembros, ¿no? Entonces a lo mejor ahí podríamos insertar lo que ya tenemos en el módulo porque creo que es un trabajo que ha sido muy bueno, muy completo y podríamos rescatar y afinar a lo mejor contenidos, ¿no? Que no sean útiles para nosotros como grupo, ¿no? Como ya entidades miembros. Muchas gracias, Alexia. Excelente. ¿Algún otro comentario? Entonces, si ustedes están de acuerdo, nosotros podríamos proponer entonces en la plenaria que se cree un pequeño grupo de trabajo que se pueda analisar justamente essas alternativas, ¿no? Alternativas tecnológicas, incentivos de uso, possíveis modelos de governança, e a partir daí arrancamos e tão pronto este pequeno grupo tenha alguma proposição, nós outros lá discutimos o que lhe parece. E a Alexia aparece como uma forte candidata para liderar esse grupo. Muchas Sí, con gracias. mucho gusto, no se preocupe. Muchas gracias. Ok, entonces pasemos entonces para el próximo tópico. Bueno, el próximo, por favor. Bueno, acá tenemos una proposición para hacer para ustedes. Desafortunadamente, nuestra colega del Comité Ejecutivo, Damaria, ya no hace más parte de los cuadros del Banco de Desarrollo de Jamaica y el Banco de Jamaica está en una fase de transición. Ellos no se sienten hoy en condiciones de indicar a alguien para reemplazarla en el comité. Estamos en conversaciones, inclusive, incluso con ellos para ver cómo fortalecer la participación de ellos en la red. Mas el hecho es que nosotros tenemos un desafío, o sea, tenemos que recompor no solo el equilibrio regional del comité ejecutivo, como también el espacio vacío que se queda con la salida de Damaria. Así que nuestra sugerencia es que este puesto vacante lo sea llenado por un representante del Banco de Development Finance Corporation de Belice y la figura de Verónica, que ya se puso como voluntaria para participar y lo submetería para consideración de ustedes. Con esto manteríamos el equilibrio regional, la representatividad de la red y podríamos seguir tocando los trabajos del comité. Sin embargo, vamos a seguir trabajando con Jamaica para que vuelvan y se fortalezcan. Ahora, esa es la situación que tenemos hoy. Entonces, ese sería el primer tópico referente al comité ejecutivo que gustaría de traer para ustedes. Así ya ve que Alexa se manifestó a favor. Me gustaría saber la posición de los demás.
Leonor, por favor. Sí, gracias, José Claudio. Sí, yo creo que sí, no veo ningún inconveniente, creo que es muy bueno tener siempre algún participante de esa región también, de esa parte. Perfeito. Muchas gracias. Já veio, também se pôs de acordo, además de Alexia Portos e Keniston, Portos por Goiás Fomento, Keniston por Sebrae, assim, Evelyn também, de COFIT, Fernanda, de Banco Regional de Desenvolvimento de BRDE. Você crê que com isto, por unanimidade, lá teremos a Verônica como nova membro do comitê executivo. E eu vou comunicar a ela e a partir da próxima reunião vai estar acá junto de nós outros. La outra comunicação referente ao comitê executivo, lo vou deixar para que vou invitar a Fernanda del Banco BRDE que nos comunique, por favor, além de saludá-la efusivamente. Assim que, por favor, Fernanda. Boa tarde a todos. Obrigada, José Rafael, José Cláudio, desculpa. Bom, então, a gente, há pouco tempo atrás, né, pelo BRDE, participava do comitê executivo o nosso colega Pedro Kreuzler, né, eu acho que ele vem acompanhando o Redeca aí há muito tempo, e em razão de uma outra oportunidade que ele assumiu aqui no BRDE, né, ele passou a trabalhar como chefe do escritório do banco, de representação do banco em Brasília. Então, eu e a Fabiane Gelli acompanharemos aqui as atividades, né, do Comitê Executivo pelo BRDE. E, né, a gente gostaria aí de continuar o excelente trabalho que eu sei que o nosso colega Pedro estava fazendo e que eu acho que a gente avançou muito, né, participando da rede, aí o BRDE, e eu acho que colaborar com o comitê executivo, né, é uma honra, acho que é importante, né, para a rede, então estamos à disposição aqui, eu e a Fábio. Muito obrigado, Fernanda. Muchas gracias. Es un gusto tenerlas y agradecer mucho a todo lo que he hecho Pedro por la red y por el comité ejecutivo y que van a estar muy bien reemplazados por ustedes. Así que muy bienvenidas. Bueno, ahora ya podemos pasar para creo que es el último tópico que teníamos para hoy. Por favor, el próximo. Bueno, acá le quería hacer una propuesta que nos una iniciativa que teníamos que me gustaría muchísimo escuchar a ustedes. Sería muy importante tener la retroalimentación sobre esta idea. Bueno, ustedes saben que ao longo de nossas atividades em la red, duas coisas aprendemos. Uno, que não poderíamos avançar se não capacitamos, e podemos nos capacitar seja por meio de cursos, seja por meio de aprendizagem das metodologias e das experiências que podemos intercambiar em la red. E a segunda coisa que aprendemos é que se não há um apoio institucional da alta direção, por mais capazes e por mais capacitados que sejamos para realizar as atividades de monitoria e avaliação, é muito difícil avançar. Incluso passa muito que os cambios que todas as instituições sofrem, quanto menos institucionalizados são as atividades de monitoria e avaliação, quanto menos tem o apoio formal da alta direção, mais difícil é passar por esses cambios institucionais sem sofrer nenhum dano. Então, ao longo do último ano, principalmente, vemos realizando um trabalho institucional de acercar-nos da alta direção de los bancos, de fazer visitas, hicimos visitas institucionais a vários, de
buscar também influenciar a renda de monitoria e avaliação com outras áreas que não só as áreas de monitoria e avaliação dentro das instituições, incluso a participar de espaços que vão muito mais allá que os espaços específicos de monitoria e avaliação, como foi, creio que isso foi um marco muito importante, haver participado da Assembleia Anual de ALID em maio, em Paraguai, quando estivemos aí exponendo sobre o que é Redeca, a importância das atividades de monitoria e avaliação para os bancos de desenvolvimento. Então, a percepção de que esse trabalho institucional é fundamental para a sobrevivência, não só a sobrevivência da rede, mas a sobrevivência da renda de monitoria e avaliação, para o fortalecimento desta renda, nos hizo a pensar em fazer algo distinto esse ano, el encontro anual. A ideia é que, además de fazermos um encontro anual, onde discutimos as questões técnicas, identificamos as prioridades, buscamos ter claro quais são os próximos passos em la rede, nós criarmos um espaço anterior às atividades técnicas da rede, ou seja, fazer uma espécie de uma assembleia da alta direção dos bancos que fazem parte da REDECA, preferencialmente presencial, em Lima, em la sede de ALIT, para justamente discutir os temas estratégicos de monitoramento e avaliação, falar sobre os temas estratégicos da rede, involucrá-los efetivamente em lo que a rede representa, ou seja, que sintam como efetivamente proprietários da rede, ou seja, e com isso consigamos esta força política que é necessária ter por detrás para que nós possamos avançar em la parte técnica, podemos avançar em nosso fortalecimento de nossas capacidades de monitoreio e avaliação. Assim, ter o posicionamento da Redeca como a renda regional deles. Ter não só as atividades da Redeca em geral, mas o próprio diagnóstico, com uma prioridade da liderança de los bancos, não? Planos de ação que vão sair de aí como parte que eles identificam de sua agenda como dirigente e colocar o monitoreio e avaliação em el centro da agenda deles. Nós pensamos em proponer esta assembleia anual, que abriria, não seria exatamente parte do encontro anual, mas antecederia ao encontro anual e se quedaria como também um dia antes do encontro anual de Redeca. O próximo, por favor. Agora, sabemos que é uma ideia novedosa, que tem riscos, que não temos muita certeza de como vai ser recebida em los bancos e nas instituições. Então, queremos que, antes de tomar uma decisão definitiva para isso, primeiro temos que consultar todos, não? É muito importante escutar do comitê executivo, escutar de todos os membros da plenária amanhã sobre como vem essa ideia, mas também temos algumas evidências, temos alguns dados que nos permitem tomar uma decisão mais informada. Então, o primeiro que pensamos foi, começar do princípio, três passos. Primeiro, seria muito importante saber a quem creem que seria importante invitar, e que isso vai depender de cada instituição. Alguma instituição, por exemplo, é muito importante que eu invite meu presidente. Não, é importante que invite o diretor de planificação. Não, isso, na minha instituição é melhor que não hable com eles, que hable com não sei quem. Então, isso vai depender de cada um. Segundo, como hacemos este acercamento? Não? Ou seja, vocês entram em contato com eles, nós outros entramos em contato com eles, os dois ao mesmo tempo. Como hacemos esse acercamento? Terceiro, seria em este acercamento identificar como seria o formato deste encontro. Se lo hacemos efetivamente presencialmente em Lima, ou se lo hacemos online. Se vou dizer, não tenho tempo, me gostaria de participar, mas lo participaria online, ou não me interessa. São possibilidades de resposta, não? Então,
Em esse sentido, a próxima, por favor. Pensamos em ter, com base nesses dados, tomarmos uma decisão com base a três possíveis cenários. Bueno, um seria que, por exemplo, mais de 20 instituições ou mais dizem, não, queremos participar presencialmente. Se lo hacemos online, se menos de 20 lo interessam estar presentes. Ou adiamos para 2027 se não há se há um bajo interesse. Dejamos la semilla y trabajamos en esto para el próximo año. Entonces, es un poco ese escenario. Un dato importante es que para este encuentro, ellos irían por su propia cuenta, ¿no? Porque OVE estaría subsidiando la participación de los técnicos, como siempre hacemos todos los años, ¿no? El mismo sistema, un representante por institución y la institución puede enviar a quien quiera por sus propios costos. Ahora, para la alta dirección, ese encuentro sería como hacen para participar de los encuentros de ALID, ¿no? Irían por su propia cuenta dentro dos seus custos, ¿no? Dentro de su presupuesto. Entonces, esta es la idea. Me gustaría muchísimo escuchar. Por favor, siéntanse libres a responder, a dar la retroalimentación de ustedes. Sería muy importante escuchar de ustedes. Keniston, por favor. Bem, essa é uma pauta ou uma sugestão que nós já tínhamos conversado na última reunião e eu acredito, pelo menos, obviamente, o meu viés é muito mais da minha instituição que eu conheço e eu acredito que isso pode, sim, criar um interesse na autodireção, porque, como a gente já conversou, a autodireção gosta de participar de eventos que, de alguma forma, concretizem ou mostrem que ela está fazendo coisas ou, em agendas de alto interesse. Então, obviamente, participar de um evento do BID-OV, creio que qualquer instituição é interessante mostrar que esteve participando, mas eu entendo também que isso tem um ponto importante. A gente, como área técnica, tem que, pelo menos o meu lado, a gente tem que ficar muito bem para a autodireção o que que nós já fizemos junto com o Redeca, né, para que ele se aproprie disso, porque a gente aqui no Sebrae, por exemplo, a gente tem essa autorização e a gente tem apresentado os estudos, participado das reuniões anuais, mas a autodireção não tem detalhe disso, ela só sabe quando ela aprova a viagem e depois ela esquece, porque tem muitos outros assuntos na pauta da autogestão. Então, acho que tem um trabalho nosso aqui de fazer uma espécie de um relatório de como o Sebrae tem participado do Redeca desde o início, e dessa forma convencer a autodireção de que a instituição da qual ele é presidente já está participando desde o início e, portanto, ele é uma presença importante nesse evento. Inclusive, eu estava até aqui anotando, que eu vou te mandar um e-mail, Zé Cláudio, explicando mais detalhes, mas houve uma mudança na nossa direção, porque como agora vai começar o período eleitoral, os diretores têm que se descompatibilizarem. E com isso a gente está com um novo diretor-presidente, que era o antigo chefe de gabinete do nosso ex-presidente. E ele está sendo uma pessoa muito mais acessível e aberta. Então, eu acho que a gente tem uma outra janela de oportunidade, depois eu vou te explicar em detalhes, para que vocês consigam fazer uma visita institucional ao Sebrae, que é uma coisa que nós não conseguimos com a direção passada. Então, para a minha realidade, para a realidade de algumas instituições que eu conheço, eu acho que esse é um bom plano e os três cenários, porque é isso, a gente está um pouco perto demais, né? Pode ser que nem toda instituição consiga, nesse intervalo de agora de julho até setembro, mobilizar os diretores e conseguir a agenda deles, que também é muito difícil. Mas eu acho que vocês têm muito claro os três critérios e eles são bons critérios para medir o calor, digamos, o interesse dos nossos diretores de todas as instituições. Então, eu parabenizo a vocês, acho que tem uma grande chance de sucesso. E eu acho que o caminho realmente é esse, para conseguir que esse assunto fique mais
relevante dentro das pautas dos diretores das instituições que fazem parte da Rebec. Obrigado, Kennerson. Muito obrigado mesmo. Leonor tinha levantado as mãos. Sí, Las muchas manos. gracias. Sí, aquí voy, me demoré. Sí, me parece una excelente idea, en realidad. Creo que sería muy bueno para Rebeca, para poder seguir y para poder instalar los temas. Nosotros estamos en un proceso de cambio de autoridades que es súper positivo en el sentido de que uno puede generar nuevas cosas, nuevos temas, y mostrar también lo que se ha hecho. Entonces, personalmente creo que en el caso de Corfo sería muy interesante hacer una invitación a la alta dirección y que la alta dirección decida quién es la persona que debiera estar, como em, dejar abierto de alguna manera, como para poder verlo. Y mi propuesta sería quizás hacer como una combinación presencial más online, como para dar esa flexibilidad. Tengo la impresión también que dado como el contexto como de crisis en el que estamos, es posible que no tengamos recursos también para un viaje. Entonces, me anticiparía a eso, de modo dejarlo online y con las personas que corresponda. Eso serían mis sugerencias, pero me parece muy buena iniciativa. Muchas gracias, Leonor. Muchas gracias. Eh, yo voy a preguntar a Alexia. Aquí está, por favor. Sí, gracias. Bueno, a nuestro lado hay políticas de austeridad que seguimos siempre a nivel federal. Eso complica un poco también pensarlo en presencial. Eh, Me gusta mucho la iniciativa. Creo que nos va a dar un empuje de lo que necesitamos para conseguir nuestros objetivos como red. Entonces, yo ahí lo que ofrecería es, si no lo tenemos online, que muchas veces facilita también el tema de agendas en los altos directivos. Creo que también podríamos buscar a lo mejor algún espacio con apoyo de Alide, ¿no? Bueno, no sé si la mayoría creo que estamos dentro de esta red, que es como la más grande, entonces a lo mejor buscar algún espacio de tener un encuentro paralelo. Creo que podemos tener alternativas, ¿no? De cuándo hacerlo presencial, como para aprovechar que ya hacemos un esfuerzo al año, si es que la mayoría vamos. Es el caso de Nacional Financiera, ¿no? De mi institución. Entonces sería como muy provechoso, pero si no lo dejaría también del lado online y lo pasaría a 2027, porque ahora es un tema que estamos empezando a subir el tema del diagnóstico. Tuvimos recientemente también, como ya saben, un cambio aquí en la dirección, entonces pues sería eso, ¿no? En tiempo 2027 y en modalidad podría ser online o lo dejaría presencial si es como considerando estas otras alternativas de encuentros que ya tenemos, ¿no? A nivel regional. Gracias. Muchas gracias, Alexia. Acá tengo no chat comentários de Portos, de Goiás Fomento, comentando que a ele preferiria que se hiciera em 2027 por temas de riscos de câmbio em la direção por conta do período eleitoral. A Evelyn de Golfit apunta que seria importante plantearmos de forma híbrida, apoia o formato híbrido deste encontro, um pouco na linha do que comenta a Alexia, não? Ah, uma tentativa online. Ah, sim, aí Portos evolui para uma tentativa online, que logamos online. Eu não sei se Fernanda lhe gostaria de comentar por a ótica de BRDE, como lo vê? Sim, eu acho que eu acho que é muito importante essa participação da alta administração. Acho que nos ajuda muito, né, em todas essas questões que envolvem o tema, né, porque a gente sabe que quando fica muito no campo técnico, às vezes a gente tem muita dificuldade para avançar em algumas questões, né? Então, acho muito interessante, mas eu acho que talvez
essa agenda, né, com a autoadministração, talvez ela sendo presencial, ela tenha mais força, né? Então, eu acho que se não for possível fazer o evento presencial esse ano, acho que essa agenda com a autoadministração poderia ficar para o presencial no 27. Essa é a minha opinião. Mas uma questão, desculpa, que eu não sei se eu entendi muito bem, mas o evento vai acontecer esse ano, o evento anual. É isso, Sim, né? sim, Tá. o evento está mantido, O super evento está mantido. mantido. Isso Tá. seria uma atividade à parte, né? Assim, Tem, inicial. Aí a gente está certo. sondando para ver a viabilidade. E está sendo super Uhum. importante o feedback de todos. Obrigada. Aqui a Evelyn também menciona que em Peru estamos em câmbio de governo, coincido que a fecha se firme para 2027. Para Keniston, para algumas instituições, a reunião presencial genera maior interesse, pois genera mais exposição. Para outras, é online por conta de los custos. Sim. São os temas, são custos e exposição política. Leonor? Sí, solo iba a decir porque tengo la impresión, solo una impresión, que va ganando 2027. Entonces quería quizás una alternativa para ir introduciendo el tema, es que como decía Alexia, usemos el tema del diagnóstico como entrada y luego en esa instancia se invita a una reunión como más en detalle, qué sé yo. Pero como yo pensaría quizás el diagnóstico como algo estratégico en este sentido, como para involucrar ya a la alta dirección. Excelente ideia. Utilizar o diagnóstico como uma forma de fazer esta visita institucional que planteamos para muitas instituições e com isto sondar a possibilidade de encontro anual, mas a futuro. Ok. Eu não sei se Rogênio está com os outros. Estou Ok. sim, é que estou um Ah, pouco. sim. Ah, sim. Desculpa. Eu não sei se você gostaria de se manifestar. Eu acho super importante, acho que tem que ter mesmo. Boa tarde a todas as pessoas. Como eu sou a autogestão lá na Sudã, né, seria eu a pessoa indicada, por exemplo, para participar. Eu não vejo problemas. Eu acho que deveria ser presencial e pode deixar para ser em 2027, na minha opinião. Porque online a autogestão não vai entender muito. É isso que eu penso. Obrigada. Muito obrigado, Rogênio. Sua retroalimentação é particularmente importante porque habla sobre a perspectiva de quem está aí na alta direção da instituição. Muchas gracias. Bueno, ¿qué les parece si nosotros llevamos esa discusión para la... Ah, Alexa? No, bueno, aprovecho ya. Solo complementar un poco la idea del diagnóstico. Creo que también en función de que tengamos este encuentro anual en noviembre y se presenten los resultados, ¿no? De cómo estamos las instituciones, que como pequeños insights. Quizá tendremos también elementos para que cuando vayamos a conversar con las altas autoridades, podamos decirle cómo estamos a nivel regional y eso justifique el por qué necesitamos empujar la red, estar aquí y seguir fortaleciéndonos en conjunto, ¿no? Creo que eso permitirá esta discusión más estratégica con la alta dirección. Perfeito. Kenison, por favor. Eu pensando aqui, será que a gente não podia fazer uma pequena pesquisa muito rápida para saber como é a situação de cada uma das instituições com base no que nós, representantes, sabemos? Porque, pelo que eu entendi, parece haver cenários bastante distintos para cada instituição. Então, tem umas instituições que acreditam que o evento online é mais atrativo para a autodireção, outros acham que o presencial, outros já acham que para o ano que vem.
Então, eu não consegui ter uma visão muito clara de qual é a maioria, porque, obviamente, a gente não vai conseguir agradar, agradar não, a gente não vai conseguir tornar esse evento interessante para todos, mas se uma boa quantidade de diretores se mostrarem interessados num evento presencial esse ano, acho que assim faremos. Se for para o ano que vem, assim faremos. Então, a gente tem que tentar entender qual é o cenário mais típico aqui. Por exemplo, para minha situação, o ano que vem é uma incógnita, porque vai ser a nova diretoria vai entrar em abril. Então, eu não sei o que dizer sobre a nova diretoria. O diretor que está agora como interino para acabar o mandato do anterior, que saiu para as eleições do Brasil aqui, sobre ele eu já tenho uma percepção. Então, no meu caso, eu preferiria tentar fazer agora, mas esse é o meu caso, é a situação do Sebrae. Então, talvez fazer uma pequena pesquisa, porque eu acho que nós, que estamos representando das instituições, conseguimos prever com certo grau de precisão qual é o cenário que mais atrai os nossos diretores. E aí, você, Zé Cláudio, toma a decisão de ou online, presencial, ou esse ano, ano que vem, porque são muitos cenários, me parece. Perfeito, muchas gracias, Keniston. ¿Qué les parece si hagamos exactamente eso? Então, um pouco apresentamos a ideia em la plenária, com esses diferentes cenários e possibilidades, reconhecendo que pode haver uma realidade distinta de cada uma das instituições e com o objetivo de justamente capturar esta realidade mais general possível, que nos permita tomar uma decisão. Hacemos uma encuesta, não? Pós-plenária, como sempre hacemos, não? O que lhe parece uma... Aí ponemos a proposta, e com base nessa proposta, como seria isso? Online, presencial, para quando? Eu sei, algo mais que queira añadir, e com base a isto recopilamos a informação e tomamos uma decisão informada em uma reunião de comitê ou depois em la coordenação. ¿Les parece bem assim? Porque creio que foi muito importante essa discussão, não? Porque como comentou aqui, vimos que temos diferentes realidades. Perfeito. Excelente, então. Foi super bueno. Les agradeço muito por essa retroalimentação. Creio que seria basicamente isto que teríamos para hoje. E conseguimos terminar pontualmente a reunião. Amanhã lhe apresentaremos esta agenda para, para a plenária e, por favor, sintam-se livres para fazer comentários também, sugerências e agradecer a todos porque foi muito importante. Todos os comentários, tomamos nota e vamos incorporar na ata e enviar para, para aprovação de vocês. Así que muy bienvenida Fernanda, mucho gusto venir a todos. Muchas gracias por todos estarem aquí con nosotros por esta hora y media. Y muchas gracias también a todo el equipo que conmigo tornó posible esta reunión. Ale, Juan Pablo, Marta, Paulina, Caio, Karina. Y lo más que no pudieron estar acá hoy, como Emil, como Gabriela. Eh, así que nos vemos mañana. Nos vemos, muchas gracias. Gusto. Muchas Chao, gracias, hasta chao. luego. Gracias. Chao, Gracias, chao. hasta luego. Tchau, tchau.